Cuando no hay más luna que la del escaparate y el horizonte está justo al otro lado de la calle, cuando todos los mares son de dudas y los sueños son de Judas, cuando en los cruces se cruza la gente sin cruzarse una mirada ni una palabra, y las bocas devoran los pasos que bajan andenes donde todos los nadies esperan los trenes que llevan al mismo lugar, y subo al vagón con el sueño truncado, la soledad compartida, las miradas perdidas, el cartelista de la estación y los mismos rostros de cada día, siempre los mismos. Sé que soy parte de esta absurda corriente en la que giran molinos que destruyen los sueños. Y ya de regreso, después de ser nadie y de entregar a nadie mis días, renuncio a lo que hoy hemos hecho, me despojo de arreos, me olvido del mundo, recojo mis restos y defiendo las noches como si de verdad fueran mías. Y es entonces cuando construyo el espacio de tinta y papel en el que nacen los versos y ensayan su vuelo para volar a tu pecho. Y es entonces cuando quiero que hablemos de mareas de vientos, de sentimientos atávicos, de mundos prohibidos, del muérdago sagrado, de los jirones de magia que acarician el rocío, de los becerros de oro profanados, de aquel sueño de la chistera y de los miles de historias que esperan ser contadas, quizá por algún poeta. Y es entonces cuando no quiero que amanezca y escribo. Yo